Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta mesa titulada Inversión Sostenible. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlos aquí. Le doy la bienvenida obviamente a mi mesa. Y me gustaría tal vez empezar por darles un poquito de contexto del objetivo que tenemos el día de hoy. México tiene un papel fundamental y muy activo en la Agenda 2030, justamente para el desarrollo sostenible. En este sentido, el sector privado, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las entidades gubernamentales, hemos venido sumando esfuerzos para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, como los conocemos. Estos forman parte de la Agenda 2030 y pues hemos ido incorporando específicamente iniciativas en 3 dimensiones: social, económico y ambiental. Para el desarrollo y consecución de estos objetivos, el Pacto Mundial, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial, forman los grupos de trabajo de la Agenda 2030. Estos son 18 grupos que son liderados por 20 empresas mexicanas y albergan a más de 300 organizaciones buscando contribuir al logro de las metas globales de la Agenda 2030. En este grupo que nos encontramos el día de hoy, participamos justamente en la mesa de inversión sostenible. Estamos liderados por Álvaro Bertis de BlackRock y hemos venido trabajando en 5 ejes principales: la divulgación y calidad de datos, el gobierno corporativo, los riesgos relacionados al medio ambiente, la estrategia corporativa y el estudio de prioridades de grupos de interés. La idea, al final, como resultado, buscamos el desarrollo de una guía con recomendaciones prácticas que vaya promoviendo estas prácticas sostenibles en las empresas y el diseño de un marco práctico de referencia para facilitar la implementación de estas prácticas ASG. Entonces, bueno, pues con esta introducción me gustaría darles la bienvenida a los panelistas el día de hoy. Carlos Mendieta, quien es presidente interino del Consejo del Pacto Mundial. Carlos, bienvenido. Odrasir Barquera, quien es el director general de planeación del Consejo Coordinador Empresarial. Odrasir, bienvenido. Gracias. José Luis Ortega, quien es director de los equipos de deuda de BlackRock. Bienvenido, José Luis. Y Joel Muñiz, quien es socio de BCG. Bienvenido, Joel. Gracias. Bueno, pues me gustaría empezar tal vez pidiéndote, Carlos, si puedes platicarnos un poquito más sobre lo que es la Agenda 2030, su implementación específica en México, así como el rol que tiene el Pacto Mundial dentro de esta iniciativa. Gracias, María, y pues un gusto compartir esta mesa con tan distinguidos amigos y que se viene promoviendo el que se pueda dar un paso hacia adelante con certeza, movilizando recursos financieros, humanos, materiales, pero también compartiendo saberes desde el sector privado para hacer viable esta agenda. ¿Qué es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? La hoja de ruta para llegar a ese escenario anhelado por la humanidad, promovido desde Naciones Unidas. Es también una continuación a un esfuerzo que surge en el año 2000, definiendo los objetivos del milenio. Y ahí se demostró cómo el mundo, estando unidos con un enfoque y una visión compartida, se puede reducir la pobreza, pero no fue suficiente. Y por lo tanto, hay un proceso de renovación de esos objetivos del milenio para que en el 2015 se establezcan los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que estamos promoviendo también esa sustentabilidad, ese enfoque, ese equilibrio en lo social, lo ambiental, lo económico, para no dejar a nadie atrás. Y están agrupados estos 18 objetivos, estos 17 objetivos en categorías. Personas, hay que poner mucho énfasis en el cuidado de las personas y nos queda muy claro con todo lo que hemos estado viviendo por esta crisis sanitaria. Los derechos humanos que aparecen como la piedra de toque para avanzar en una agenda transformacional. Y está planeta, prosperidad, paz, todo lo tenemos que hacer bajo una cultura de paz, entender que necesitamos diálogo entre todos los sectores, diluir barreras entre los sectores y finalmente
pues establecer alianzas, que es lo que estamos haciendo y es lo que da pie a estos grupos de trabajo que nos complace mucho desde Pacto Mundial, pues tener esta alianza con el Consejo Coordinador Empresarial y también en esta vinculación con el Gobierno de la República. Y bueno, pues Pacto Mundial es este organismo del Sistema de Naciones Unidas, surge gratamente en el 1999. Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, hace un llamado ya al sector privado para hacer negocios más responsables e inclusivos. Se concreta en el 2000 la conformación del Global Compact. Cada país tiene una red. México es de las más importantes en el mundo, tanto por cantidad de adheridos como por sus actividades y capacidad de innovación. Y esta plataforma de los grupos de trabajo es una muestra de ello. Pacto Mundial promueve los valores de Naciones Unidas en el sector empresarial para que seamos ese ejemplo que la sociedad necesita y ese referente. Gracias, Carlos. Y la verdad es que entendemos perfectamente la importancia y el juego tan fundamental que está pues liderando Pacto Mundial en este sentido. Y bueno, pues muchísimas gracias. También lo está haciendo el CCE, este órgano de representación del sector privado que agrupa pues prácticamente a todos los organismos empresariales que aglutinan el 80% del PIB del país. Y en este sentido, me encantaría, Odrasir, nos platiques cuál es el rol que tiene el CCE en esta iniciativa, cuál es la motivación detrás de esta participación. Gracias, María. Pues mira, yo empezaría por especificar que esta iniciativa nace justamente de un convenio que firmamos con la red del Pacto Mundial en México, en el cual también nos acompañó el gobierno federal, el CCE a nombre del sector privado mexicano, precisamente para trabajar de manera conjunta en los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de ese convenio de mayo de 2019 fue que empezamos a revisar de qué manera era más fácil poder aterrizar estos trabajos y que permearan en la comunidad empresarial, y encontramos que los grupos de trabajo eran la mejor manera. ¿Por qué? Porque involucrábamos a las empresas, las que lideran cada uno de los 18 grupos, y a todas las que son miembro, a que realmente tomaran como suyos los objetivos y que pudieran trabajar en este compromiso. A partir del 2020 es cuando generamos ya los 18 grupos de trabajo, como decía, cada uno liderado por una empresa y compuesto tanto por empresas como por algunas organizaciones o académicas o sociales, expertas en cada uno de los temas, que van dando un poco de luz. En el caso del Consejo Coordinador Empresarial, esto empata con los principios de dimensión social que publicamos en febrero de 2020 y que buscan precisamente cómo sensibilizar a la comunidad empresarial en México de que no nada más es hacer negocio por utilidades, de que necesitamos ya tener una visión mucho más integral de nuestro rol en la sociedad y de cómo desde el empresariado tenemos que aportar a mayor bienestar, a mejor calidad de vida y a un mejor desarrollo equitativo en el país. Entonces, con estos dos pilares, los grupos de Agenda 2030 y los principios de dimensión social, desde el sector privado representado en el CCE, estamos buscando justamente eso: modernizar la cultura empresarial en México y demostrar más ese compromiso social que debemos de tener como empresariado con la sociedad. Padrísimo. A ver, me encantaría, Carlos, si pudieras tal vez llevarnos un poquito de la mano sobre el trabajo que hacen específicamente estos 18 grupos. Claro. Y cómo se comunican entre ellos, si es que hay un enlace y pues obviamente cómo ha jugado Pacto Mundial en respecto a creación de estos grupos, ¿no? Bien, como bien señala Odrasir, hay un equipo de gobernanza para esta iniciativa, tanto con el equipo de Consejo Coordinador Empresarial, el equipo de Pacto Mundial, y además acompañamos a cada líder que está en estos grupos de trabajo para que puedan compartir también les estamos compartiendo lo que está pasando en los distintos grupos. También provocamos el que pueda haber esos procesos de diálogo donde interactúan los propios líderes, comparten sus avances y les acercamos también la oferta de valor de cada organismo. En el caso de Pacto Mundial,
Y bueno, si hablamos del grupo de trabajo de inversión sostenible, pues, ¿cuál es nuestra oferta? Los principios de inversión responsable. Pues, está también el CFO Task Force para esta plataforma, para que pueda haber un compartir de saberes entre los directores financieros, instituciones de inversión, Naciones Unidas, y ese mismo diálogo y dinámica que se da a nivel internacional esté accesible a los grupos de trabajo. Entonces, acompañamos con este conocimiento, les damos herramientas, estamos desarrollando una plataforma con apoyo de Softec para que dé servicio a todos los 18 grupos de trabajo, de manera que sea práctico el que se puedan ahí concentrar las guías que está generando cada grupo, que tú como empresa, no importa en dónde estés ubicada en el país y el tamaño de empresa, puedas entrar a esta plataforma y veas cuáles son las propuestas que surgieron del grupo de trabajo de agua y que tú como empresa las puedes implementar. O puedes identificar un proyecto en el que te interesa colaborar y entonces te pones en contacto también para participar en esa iniciativa. Queremos generar ese networking, tanto directo como indirecto, que toda la información esté ahí en esta plataforma y que sea claro el que se puedan dar los pasos, porque estamos en la década de la acción. En el 2018, el secretario de Naciones Unidas hace un llamado, refuerza el llamado de el involucramiento, la necesidad de involucrar a las empresas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso está este énfasis. Salimos en el 2019 con esta iniciativa de los grupos de trabajo porque tenemos que accionar. Y eso es el tema. Platicábamos antes de iniciar el foro que está la información y tenemos que traducirla en acciones. Y esos son los grupos de trabajo. Hay todo un equipo técnico también que está acompañando a los grupos para que puedan ir moldeando mejor las ideas. Es parte de ese proceso que estamos realizando. Evidentemente también la difusión. Es importante que la comunidad en general, estas mesas como es una gran iniciativa porque nos permite invitar a que más personas se adhieran a estos grupos de trabajo. Hay procesos, son grupos multiactor, preponderantemente el sector privado, pero también hay sociedad civil, hay academia, hay organismos multilaterales. Entre todos estamos en esa lógica de construir esa gran agenda que necesitamos, pero traducirla a las acciones. Y por eso esta plataforma nos ayudará a monitorear y a ver cómo estamos implementando cada una de estas propuestas. Es parte de lo que estamos haciendo, pero también invitando permanentemente a que más empresas conozcan y puedan adherirse también directamente a Pacto Mundial. Eso es ideal. O sea, lograr que con estos foros pues vayamos pudiendo compartir esta información, sobre todo para poder invitar a más participantes, ¿no? Como tú dices, no solamente que conozcan de qué se trata, sino que se sumen y que nos ayuden a transformar esto que es una realidad. Es una comunidad de aprendizaje abierta a todo el sector privado. Uh-huh. Bueno, pues esta mesa de trabajo específicamente, donde estamos Viva y BlackRock, es de inversión sostenible. Y básicamente lo que hemos venido haciendo en este grupo pues es cómo promovemos las mejores prácticas en torno a la inversión y establecemos las bases para que las empresas tengan mejor entendimiento que son los criterios ASG y cómo pueden integrarlos en sus modelos de negocio. Y nos hemos encontrado que muchas veces este concepto de sustentabilidad es medio confundido con aspectos solamente medioambientales. Y estamos dejando fuera tal vez el alcance de otros elementos como lo es el aspecto social y el gobierno corporativo, que tienen la misma importancia. Y en ese sentido, José Luis, quisiera preguntarte, ¿qué es la inversión sostenible? ¿Y es lo mismo que finanzas verdes? ¿Y cuál es la diferencia? Claro, María. Primero que nada, agradecerte la invitación a esta mesa. En verdad, creo que son cosas bien importantes que estemos redoblando estos esfuerzos para tener el tema de la sostenibilidad muy, muy presente en la mente de todos. Totalmente. Mira, las inversiones sostenibles básicamente son inversiones que adicionales a los factores que tradicionalmente tomarías en cuenta cuando haces una inversión, ¿no? Que sería ver las razones financieras de una empresa, analizar sus estados financieros, ver la calidad crediticia, ¿no? Si vas a dar un préstamo, pues que te vayan a pagar. Pero es ver los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
adicional a lo que ya revisas cuando haces una inversión tradicional. Entonces, lo que estás buscando son empresas que tengan ese cuidado al medio ambiente, que tengan esa responsabilidad sobre la sociedad en la que están operando y que tengan también el cuidado en el tema de la gobernanza de estar incluyendo a los sectores desfavorecidos en algunas ocasiones, a los minoritarios, accionistas minoritarios, que tengan igualdad de género, ¿no? Ese tipo de actitudes, lo que está demostrado es que efectivamente en el largo plazo acaban teniendo un mejor rendimiento las empresas que tienen ese enfoque, ¿no? Entonces, realmente es cuidar las inversiones y de la misma manera también beneficiarte a través de un mejor rendimiento que vas a tener al incorporar estos factores. ¿Cuáles son las finanzas verdes que comentabas? Es un subgrupo dentro de las inversiones sostenibles, las que realmente se van a enfocar en criterios ambientales, ¿no? Mejorar el medio ambiente, bajar la contaminación, realmente bajar la huella de carbono que tenemos en las actividades que genera la empresa en sus procesos productivos, ¿no? Esa es la parte importante que significa la parte de finanzas verdes, pero es un subgrupo dentro de todo lo que son inversiones sostenibles, que es un grupo bien, bien amplio. Muy bien. Y ahorita vamos a regresar un poquito para ver el view de los inversionistas, pero me gustaría, Joel, hablar un poquito sobre cómo se percibe la inversión sostenible específicamente en México. Mucho se ha hablado de que en nuestro país todavía existe un rezago. Platicábamos antes de la mesa que nos falta muchísimo por hacer. Un estudio de UBS en el 2021 determinó que el 58% de las empresas que están cotizando en bolsa todavía tienen un rezago en torno a en la adopción de los criterios ASG. Sin embargo, creo que sí hemos dado pasos y también lo platicamos y creo que hemos ido pues avanzando rápidamente, intentando pues llegar a los avances que se están dando en otras latitudes, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, el cambio que se dio en CONSAR para que las AFORES pues, puedan adoptar dichos criterios en sus estrategias de inversión ya obligatoriamente a partir de este año, ¿no? Entonces, aquí me gustaría ver cuál es tu visión, Joel, acerca de la inversión sustentable y qué tan rápido está avanzando México en comparación con otros países. Gracias. Gracias, María. Pues antes que nada, mucho gusto el estar aquí con ustedes compartiendo la mesa, ¿no? Mira, como lo vemos, creo que mencionabas, ¿no? México está en la etapa inicial, tanto del desarrollo como la promoción, como la adopción de inversiones sostenibles, ¿no? Creo que hemos ahorita todo este tipo de esfuerzos, las mesas de trabajo, creo que han hecho un muy buen trabajo para detonar el diálogo, para asegurar que se empiece a impulsar y que se genera conciencia entre todos los diferentes grupos, ¿no? Yo creo que parte del reto de la inversión sostenible es lo amplio, la amplitud de los objetivos y de los requerimientos para que esto tenga un impacto en la sociedad. Son elementos, como mencionaba José Luis, desde el punto de vista de impacto económico, impacto financiero, elementos ambientales, elementos de bienestar de la sociedad, pero también de desarrollo integral de los empleados, de los trabajadores de las diferentes empresas en donde están ejerciendo su labor, elementos éticos y elementos de gobierno, de modelo de gobierno, ¿no? Para que todo esto se mueva, se requiere un convencimiento y participación de todos los actores del país. No puede ser algo que se le eche la responsabilidad a las empresas o a los mercados. Tiene que ser algo en donde los sectores productivos, los sectores financieros, el gobierno y la sociedad civil empiece a trabajar de la mano para asegurarse que esto se acelera. Si no, va a ser muy difícil que se imponga a alguno de estos grupos lo que se está haciendo. Si comparamos México con América Latina, yo diría que estamos todos más o menos en un nivel promedio de desarrollo. Todos arrancando con estas mesas, todos tratando de cumplir con los objetivos sustentables yendo hacia adelante. Chile a lo mejor se distanció un poquito por unos elementos desde el punto de vista de Estado de Derecho, por elementos de corrupción, por elementos de un convencimiento por parte de todo el grupo empresarial y social de que esto es algo que hay que impulsarse. Venezuela está claramente rezagado, México y Brasil pues más o menos en los niveles similares. Creo que parte de lo que vemos nos falta mucho por avanzar. Canadá, ¿no? Europa del Norte y elementos como Australia nos están poniendo la pauta para asegurarnos y nos ponen un norte de lo que sí se puede hacer, ¿no?
pero creemos que hay elementos en donde las empresas de todos los sectores, ¿no? De todos los tamaños, tienen que asegurarse que se suben a este tren. Tienen que asegurarse que consideran no solamente el impacto de lo que ellos están consumiendo o generando, sino que toda la cadena productiva de las empresas están realmente, ¿no?, participando en elementos sostenibles hacia adelante. Necesitamos un gobierno que promueva de manera efectiva una transición a través de los incentivos adecuados, de las legislaciones correctas y que se apliquen estas legislaciones y un comportamiento que esté totalmente alineado con estas ambiciones de sostenibilidad. Y necesitamos una sociedad civil que esté dispuesta a participar de manera activa, ¿no?, tanto de una perspectiva de activismo como una perspectiva de consumo, darle preferencia a los productos y a los bienes y servicios de empresas que se están invirtiendo en este tipo de elementos y que también le den preferencia a invertir en empresas que están haciendo este tipo de movimientos o este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, diría, estamos arrancando, creo que vamos por muy buen camino, pero como decías, nos falta un muy, muy buen trecho para asegurar que todos trabajamos de la mano, ¿no? No puede ser uno solo jalando todo el terreno, todo el vagón. Sí, y déjame reaccionar rapidísimo a lo que comentas. A veces que me pregunta la gente, no, pero a ver, o sea, yo con mi pequeña inversión que tengo en ¿no?, ahorrada o en el mercado, ¿cómo voy a poder ¿no?, guiar o impulsar algún cambio? Y yo creo que cuando actuamos colectivamente, tenemos el poder de mover lo que queramos. Y si estamos convencidos de los valores y de las metas que queremos, podemos transformar muy rápido, mucho más rápido de lo que creemos el camino y el andar de muchas empresas, ¿no? Y yo creo que es un tema bien relevante que podemos transformar en conjunto. Y nosotros en Viva hemos visto un cambio, y lo comentaba al principio, antes de la mesa, bien importante en el apetito de las propias empresas de llegar al mercado a hacer emisiones de tipo sustentable, ¿no? La verdad es que vimos una transformación del 2020 al 2021 impresionante, o sea, en todos los sentidos, las empresas llegando, estamos, la verdad, que emitiendo más de 28,000 millones ya de pesos en tipos de bonos solamente en Viva. O sea, imagínate lo que se está haciendo a nivel mercado, ¿no? Entonces, sí vemos una tendencia muy frontal para allá. Y creo que mucho de ello viene porque el apetito de los inversionistas está ahí. Y los inversionistas son los que al final pues, marcan, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, José Luis, ¿cómo ves el apetito de los inversionistas? ¿Qué crees que pudiera suceder con aquellas empresas que no logren adaptarse a estos criterios? Y voy a colar aquí una pregunta que me mandan del público que me parece muy buena. ¿Te parece relevante que las empresas que tienen una mejor calificación ESG tengan un mejor costo de capital en ese sentido? Me parece que sería un incentivo importante para el management, los accionistas y los shareholders. Y creo que tiene todo el sentido. Sí, no, por supuesto. Y digo, creo que tocaste un tema bien importante de la atracción que trae, ¿no? Realmente trae una dinámica súper impresionante. Y creo que complementando las cifras que ya dabas, revisando la emisión que hubo el año pasado en deuda, la emisión del 2021 en bonos ASG fue aproximadamente 4 veces mayor que la de 2020 y fue mayor que la de los 5 años previos sumados, ¿no? Entonces, es impresionante ese apetito que estamos viendo de inversionistas y de empresas hacia la sostenibilidad, ¿no? Lo cual es maravilloso. O sea, simplemente en 2016 hubo 2 emisores de bonos ASG. En 2021 tuvimos 20 emisores ya, ¿no? Entonces, sí estamos viendo y ya espérate una lo que viene en Viva, espérate. Para 2022. Me encanta escuchar eso. Me encanta escuchar eso. Y sí te puedo decir que como inversionistas creo que me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Como el pequeño inversionista incluso tiene un peso que no se da cuenta que tiene y que efectivamente cuando lo une, digo, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es juntar las pequeñas partes de diferentes inversionistas para volver un todo que es mucho más grande que todos ellos juntos y que tiene una fuerza bien importante. Y te puedo decir que nosotros en todos nuestros procesos de inversión está metido el tema de sostenibilidad. Yo no puedo analizar una inversión si no la estoy viendo con los ojos de la sostenibilidad.
tenemos que estar conscientes que las empresas en las que estamos invirtiendo, por cuenta de nuestros clientes, de nuestros inversionistas, son empresas en las que nos sentimos orgullosos de estar invirtiendo, empresas que están comprometidas con el medio ambiente, están comprometidas con la sociedad en la que están operando y están comprometidas con un modelo de gobernanza correcto, ¿no? Entonces, creo que es algo bien importante que está tomando muy buena dinámica. Y finalmente, yo creo que en la parte que decías de qué pasa con las empresas que no se alinean, ¿no? Y creo que va muy atado a la pregunta que me estás diciendo. Ha quedado demostrado que efectivamente el costo de capital que tiene una empresa con una calificación ASG es menor que una empresa que no lo ve, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, estos bonos que platicamos, estos bonos sostenibles, la sobretasa o el premio que pagas sobre un bono gubernamental es menor, claramente, que un bono que no tiene estas características. Y además el apetito es mucho mayor. O sea, tú ves la cantidad de dinero que se demanda de ese tipo de bonos, es impresionante, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Hay veces 8 veces la cantidad que se ofrece de bonos es lo que estás viendo de demanda, ¿no? Entonces, y eso debiera de ajustar las tasas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, son dos temas bien importantes. O la gente o las empresas se van a tener que ir dando cuenta que se les va a encarecer y van a dejar de ser competitivas en sus industrias porque tienen un acceso al financiamiento más escaso y más caro. Entonces, evidentemente van a tener que adaptar. O sea, no es pregunta, ¿no? Quien no se adapte va a tener que morir. Realmente no hay forma de seguir siendo competitivos en un ambiente tan competitivo como es todo el sector empresarial si no tienes tú todos los mecanismos que te van a llevar a ser uno de los líderes. Sí. Esto se va a volver el core. O sea, ya no es un plus que las empresas van a tener que ofrecer. O sea, así es como los inversionistas van a terminar evaluando todo lo que ven, ¿no? Sí, y es algo donde las inversiones son parte de ti mismo, ¿no? Parte de donde trasciendes tú, en donde tienes tú invertido tu dinero. Entonces, realmente la gente quiere tener su dinero en cosas que vayan de la mano, alineadas con tus valores, ¿no? Entonces, tú no vas, si tú estás, hablábamos antes de la junta con Joel, ¿no? De si separamos la basura o no. A ver, si tú separas la basura, tú cuidas tu medio ambiente, ¿no? Quizá tienes un coche ecológico, ¿no? Realmente no vas a estar invirtiendo en una empresa que está totalmente desalineada en lo que tú crees y lo que estás promoviendo y lo que le estás tratando de transmitir a tus hijos. Qué buen ejemplo, por no dar otros. Muy bien. Joel, ya vimos el apetito, las empresas se están alineando. ¿Qué otros retos crees que tenemos hoy en la actualidad en relación a la inversión sostenible? Mira, creo que hay retos de múltiples dimensiones, ¿no? Por un lado, o sea, si pensamos hay que generar la oferta adecuada, ¿no? Desde el punto de vista de inversiones sostenibles en el mercado, y hay que generar la demanda también adecuada, ¿no? Desde el punto de vista de la oferta, las empresas se están dando cuenta que el mercado les está empezando a exigir, ¿no? Les está empezando a exigir cada vez más cumplimiento con pues, los principios y los valores que ellos están creando, pero también presiones desde el punto de vista externo. Creo que el reto para las empresas es el poder cumplir con estas aspiraciones cada vez va a ser más complicado, ¿no? Va a ser más complicado porque ahorita las empresas se han estado enfocando en el cumplimiento se conoce como Scope 1, que es toda la energía que yo consumo, de qué forma me aseguro que es más sostenible en el tiempo. Sabemos que ahorita hay retos en México desde el punto de vista de generación y consumo de energía. Luego hay muchas que se están enfocando en lo que es el segundo alcance desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental, que son el cómo me aseguro que yo genero la menor cantidad de impacto con mis procesos productivos. Pero creo que el reto más grande que viene es la integración de las cadenas de valor, que es lo que se llama Scope 3, ¿no? En donde cómo me aseguro que mis proveedores y toda la cadena productiva que viene detrás están realmente enfocados, ¿no? En este cumplimiento. Y el reto ahí son elementos de cómo mido, cómo puedo entender cuál es el impacto que está generando esta cadena que está fuera del perímetro de acción de las empresas, cómo me aseguro que no solamente lo mido, sino tengo la capacidad de hacer que empiecen a cambiar, ¿no? Ejemplo, si tú estás comprando trigo, si estás comprando maíz, ¿cómo sé cuál es el impacto que está generando en el medio ambiente, en la sociedad, la producción de trigo de cierta forma o de alguna otra forma? ¿Cómo empiezo a implementar temas de agricultura regenerativa en vez de agricultura tradicional en muchos de estos elementos? Ahí es en donde se empiezan a complicar,
realmente las siguientes órdenes de magnitud que necesitamos para generar el cambio. Y si queremos hacer eso, las empresas van a tener mayores costos. Si van a tener mayores costos, van a tener compresión de márgenes. Y entonces las tasas de fondeo son más atractivas, pero no van a alcanzar para poder compensar estos elementos. Entonces hay que hacer dos cosas. O que el público inversionista, que es la demanda, esté dispuesta a tener retornos financieros menos atractivos, pero retornos sociales mucho más interesantes, o que el consumidor que está tomando bienes o servicios de estas empresas esté dispuesto a pagar un precio un poco más, un premio, porque no solamente estoy obteniendo un beneficio directo del bien o servicio, sino estoy generando un beneficio indirecto a toda la sociedad. Ahí todavía nos falta esta relación entre la oferta y la demanda desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Entonces es algo que creo que a través de educación, a través de convencimiento, creo que las nuevas generaciones, ¿no? Los millennials y las Gen Zers tienen esto un poquito más, ¿no? Dentro de sus principios y valores, pero es algo que vamos a necesitar seguir empujando como, ¿no? Grupos de trabajo multisectoriales de una manera cada vez más enérgica, digamos, allá afuera. De acuerdo. Híjole, qué interesante lo que nos dices. Es un súper reto Yo lo veo todos los días aquí en la bolsa. Empatar la oferta y la demanda es un enorme, enorme reto, porque por más que haya inclusive apetito de emisores por llegar, si no está el apetito, la demanda, pues no se da, ¿no? Yo veo otro reto en términos de la creencia tal vez de que adoptar criterios ESG y tener todo el mecanismo interno dentro de tu empresa, pues requiere muchísimo trabajo, muchísimos costos, ¿no? Es complejo. Y por lo tanto, pues las empresas grandes, ¿no? Son las que están cumpliendo o las que están enfocadas en lograr este tipo de emisiones. Y las empresas medianas y pequeñas pues están resistiendo porque dicen a mí no me da, o sea, no me alcanza ¿no? La inversión, y pues para nosotros representa un enorme, una enorme complejidad adaptar todo esto, ¿no? Entonces yo quisiera, Horacio, nos platicaras un poquito cuál es la perspectiva del CCE en este sentido. Las emisiones de este tipo, la inversión sostenible, ¿es para empresas grandes o estamos pensando que pudiera alcanzar a todos? Definitivamente buscamos para todos. Definitivamente nosotros estamos convencidos de que todo este trabajo que se está haciendo con los 18 grupos y ahora en particular con el de inversión sostenible debe permear hasta las micro, las pequeñas, las medianas empresas, obviamente con un compromiso mayor por parte de las grandes, por una simple razón. Las grandes y particularmente las multinacionales o las grandes globales son las que traen ya más metido este chip. Son quienes han avanzado mucho más en este tipo de objetivos. Lo hemos platicado mucho tú y yo en el tema de género. ¿Quiénes son las que tienen mucho mayor conciencia de inclusión, de participación laboral y económica de las mujeres? Las más grandes, las multinacionales. ¿Y qué hemos tratado de hacer en varios grupos? Que eso vaya bajando, que las pequeñas, las medianas, las chicas o las grandes mexicanas que todavía no están en esa misma dinámica de tendencias internacionales vayan viéndolo como natural. A eso le apostamos con esto mismo. Y lo que apostamos es también, lo hemos puesto en nuestros principios de dimensión social, a modernizar la cultura empresarial en México. Muchas veces el problema con las MIPYMES es que no tienen una visión adecuada de cómo organizarse, de cómo estructurarse, y eso define mucho también la altísima tasa de fracaso que tenemos en México para empresas nuevas. Si nosotros vamos ayudándole a estas micro, pequeñas y medianas a entender cómo organizarse mejor, a entender cuáles son las mejores prácticas internacionales para poder sobresalir sin tener que abrumarse con estas cargas administrativas o con estas cargas operativas, en esa medida vamos a ir logrando que todos estos principios permeen y ellos solitos se van a ir dando cuenta que si no le empiezan a echar ganas a esto, se van a quedar sin dinero afuera. Todas necesitan más dinero, más financiamiento para crecer y para desarrollarse. Ellas solitas se van a dar cuenta que mientras más rápido en su proceso de creación y desarrollo adopten estas cosas,
más fácil va a ser que vayan obteniendo más financiamiento hacia adelante y convertirse en empresas cada vez más grandes. Y nosotros, la verdad es que en Viva sí hemos detectado esta necesidad, y el programa que tenemos, que llamamos justamente Acompañamiento 360 Sustentable, es para esas empresas de estos tamaños que necesitan apoyo, acompañamiento, ¿no? Ahora sí que un involucramiento mucho más personalizado, y eso es lo que hacemos. Y la verdad es que las empresas que han llegado al mercado con estos tipos de bonos en Viva son empresas de estos tamaños. Entonces hay buenas expectativas, no se nos atormenten las empresas. Claro que estamos trabajando para que cada vez sea más eficiente, pero también en el tema de reporteo, porque yo sé que todavía tenemos otro reto es el tema de la propia estandarización del reporteo, y lo vemos en términos de los inversionistas y lo vemos en términos de las propias empresas. Aquí nosotros también vamos a sacar próximamente una plataforma que los vamos a estar compartiendo, en donde estamos muy contentos porque queremos homologar justamente estas métricas cuantitativas y cualitativas basadas en estándares internacionales. Y creemos que esto pues va a ser un marco muy importante para estos criterios, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo lo ves tú, José Luis? ¿Cómo ven los inversionistas este reto? Es un gran reto porque sí, definitivamente nos falta mucho el tema de homologar esa reportería, y me encanta escuchar lo que me estás diciendo. Muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Nos vas a facilitar mucho nuestro trabajo al tener esa homologación, ¿no? Creo que sí es súper importante tener todo, llamamos, la información completa, la información similar, ¿no? Porque la verdad es que vas con una calificadora, digo, y quizá mucha gente no está consciente, pero de la misma manera que las calificadoras de valores tienen una calificación crediticia de las diferentes empresas, ¿no? Que AAA, AA, y así va bajando. Así pasa también con el tema ESG, con el tema ambiental de ASG. Que las empresas son calificadas tanto para emisiones de deuda como para emisiones de renta variable. Entonces, cuando tú vas a ver una calificadora a lo que le está dando peso en una industria, por ejemplo, o a una empresa, es normalmente muy distinto que lo que le está dando otra calificadora a la misma industria o la misma empresa, ¿no? Entonces, tenemos que homologarlo, tenemos que saber que si yo veo una calificación de una empresa y la veo por otra calificadora, va a ser similar y por lo menos se van a enfocar en lo mismo, van a darle valor a las diferentes cosas que realmente son importantes para la industria. Hoy no pasa eso. Entonces, poco a poquito, yo creo que a través de esfuerzos como los que tú estás comentando, y que en verdad me da mucho gusto, creo que vamos a avanzar a que se vaya homologando por un lado. Por otro lado, que las empresas realmente sepan, y nos enfrentamos nosotros a eso. Te puedo decir, nosotros tenemos mucha interacción tanto con los emisores de deuda como los participantes, las empresas listadas en bolsa aquí, ¿no? Y tratamos de transmitirles la importancia que nosotros le damos a estos temas ASG y cómo poder hacer las cosas mejores, dada la experiencia que tenemos y que acumulamos de la experiencia global de BlackRock. Y te puedo decir que muchas empresas ni siquiera están conscientes, cuando tenemos unas conversaciones con ellos, qué calificación tienen, ¿no? O si saben la calificación, no saben qué está atrás y qué es lo que le están castigando dentro de su score. Entonces, es súper importante eso, Claro, o sea, porque transmitir de ahí, eso. ¿cómo van a mejorar, no? ¿Cómo mejoras si no sabes qué tienes que mejorar? Claro. ¿No? Entonces, ese acercamiento nos ha permitido ayudarlos en ese proceso para mejorar su calidad crediticia, porque evidentemente lo que nosotros queremos es que ellos mejoren su calidad crediticia para nosotros poder invertir cada vez en más empresas y, como comentaba hace un momento, que podamos nosotros estar orgullosos de las empresas en las que estamos invirtiendo y que tengamos un abanico más grande. Entonces, creo que en la medida que las empresas se están dando cuenta de esta importancia que le damos los inversionistas a eso y que ellos van a exigirle a estas calificadoras que los califiquen de una mejor manera porque están haciendo su trabajo, ¿no? Porque cada vez más empiezan a darle esa relevancia y empiezan a hacer su trabajo. Creo que eso va a ser súper importante para que podamos tener más homologado todo ese tema de reportería y que podamos realmente ver que las calificaciones ASG mejoran de las empresas y que son mucho más similares dentro de una calificadora u otra calificadora. Interesantísimo. Y yo quisiera tal vez moverme un poquito a la parte de los stakeholders.
tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que lograr que las empresas, los administradores, el gobierno, todos estemos emparejados, ¿no? O sea, no hay otra forma. ¿Qué significa este término de stakeholder capitalism y qué retos implica? Y luego quisiera continuar con una pregunta para ti. Mira, María, creo que stakeholder capitalism es asegurar que hay un cambio de chip en donde en vez de buscar la creación de valor con un foco en accionistas, es un elemento de impacto que puede llegar a tener en todos los actores presentes en el contexto de la acción de esta empresa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que busca? Retorno a los accionistas, impacto social, ¿no? Y longevidad corporativa. Que esto viene desde el punto de vista de estoy manejando una empresa de la mejor forma posible, ¿no? Esta empresa es una empresa responsable y es una empresa que está teniendo un impacto positivo, pero además es una empresa que yendo hacia adelante tiene los fundamentos para que su modelo de negocio, ¿no? se mantenga vigente a lo largo del tiempo. Dentro de esto, pues hay múltiples variables que definen lo que es stakeholder capitalism, que creo que es parte de lo que hemos hablado muchos de nosotros, ¿no? Hay elementos de cuál es su modelo de negocio, cuál es su modelo operativo, cuál es el modelo de gobierno del que hemos estado hablando y asegurando que este es responsable, cuál es el impacto social y el contexto en el que está operando y cuál es, ¿no? La consideración que tiene esta empresa dentro del medio ambiente en el que está, el impacto que tiene ya sea de los recursos que consume o de los que regresa en el contexto donde está operando. Y creo que va a ser importante, a lo que mencionaba José Luis, tener métricas cada vez más claras, cada vez más comparables de todos estos elementos, cómo se están, ¿no? siendo administrados, cómo están siendo optimizados por estas empresas para asegurar que el stakeholder capitalism se maximiza. Y esto es algo que el beneficio para muchas de estas empresas va a ser, sí, buenos retornos atractivos para los inversionistas, también un buen impacto social, pero este elemento de longevidad es importante, ¿no? Porque la longevidad viene definida por lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer de una forma atractiva de largo plazo. Y para hacer eso necesito ser una empresa en donde pueda atraer y retener talento de manera sostenida, que no tenga una rotación tan alta. Tengo no la capacidad de innovar, ¿no? Innovar en un contexto que voy a tener cada vez demandas más grandes, en donde necesito ser cada vez más eficiente en el uso de mis recursos. Puedo estar generando esta innovación con una forma rentable, ¿no? En donde típicamente lo que vemos es las empresas que invierten o que se enfocan en esta gestión de stakeholder capitalism generan hasta 2 a 5 puntos más de rentabilidad versus las que no, pero necesitan tener esta gestión integral, ¿no? Tienen menores costos de capital, tienen mejor reputación, ¿no? Y tienen un incremento importante en los múltiplos de evaluación en muchos de estos mercados. Entonces, desde el punto de vista del mundo empresarial, les conviene hacerlo, pero necesitan cambiar una visión de ser de corto plazo, ¿no? De cómo maximizo la utilidad en el siguiente trimestre, en el siguiente año, a hacer una visión de largo plazo, de cómo me aseguro que puedo rediseñar mi modelo operativo de manera integral, cómo me aseguro que puedo rediseñar mi modelo de interacción con la sociedad para asegurarme que esta longevidad de largo plazo se traduce en algo atractivo para todo el público inversionista, ¿no? Gracias, Joel. Y yo creo que continuando con esta parte de stakeholder, que es importantísima, la contribución de todos. Y hay una pregunta de Ernesto Gloria de Enfoque Noticias, a quien le agradezco la pregunta. La voy a dividir en dos. La primera parte para ti. ¿Qué papel juega el gobierno en acciones afirmativas para coadyuvar en el alcance de las metas 2030? En un momento donde parece que el tema ASG no está en sus prioridades. Mira, es una pregunta compleja, porque este tipo de principios no necesariamente tienen que venir del gobierno. El gobierno puede ser un facilitador,
que lo ha sido en otros lados, en otras partes del mundo, pero estos principios no van a permear mientras no vengan desde la comunidad empresarial. Por esa razón hicimos nosotros los principios de dimensión social, que siguen mucho estas tendencias de stakeholder capitalism, de capitalismo consciente, que es otra de las tendencias, de lo que ya está pasando en Francia con la razón de ser de las empresas, de lo que ya está pasando en Reino Unido con el sentido y el propósito de las empresas. En Francia y en Reino Unido sí está en ley. Allá sí lo hicieron a partir de la ley. No es una ley demasiado rígida, es una ley que impulsa a que las empresas vayan teniendo una visión mucho más amplia, justo como lo decía ahorita Joel, sobre el todo de la empresa, no nada más tu parte de rentabilidad, sino todo este aspecto de stakeholders, de la parte social, de tu entorno, de tu medio ambiente. Yo creo que el reto del sector empresarial, y ese es el objetivo de estos grupos de trabajo, es ver qué puedes hacer tú desde tu cancha, independientemente de lo que esté pasando afuera, independientemente del modelo o el tipo de gobierno que tengas, independientemente de la sociedad que tengas, desde el sector empresarial, ¿qué haces tú? Creo que esa es la clave, a eso es a lo que hay que apostarle. Y si tenemos gobiernos que vayan acompañando, qué bueno. Y si tenemos gobiernos que vayan estorbando, desde el sector privado ver cómo le vas a hacer frente a eso. Pero que no sea el enfoque que viene de la política pública, sino cuál va a ser mi visión proactiva como sector empresarial. Es un muy buen punto. Yo creo que también estas conversaciones, empujar nuestra visión, lo que queremos y construir juntos y ir involucrando también a la propia administración pública en estas conversaciones es importantísimo y caminar juntos, 100%, ¿no? Te quiero preguntar, Carlos, me preguntan ya 3 empresas, ¿cómo me puedo involucrar a estos grupos de trabajo, en especial a este grupo de inversión sostenible? Algo que tener claro, ¿no? Para poder permear hacia el exterior debemos de poner el ejemplo hacia adentro, ¿no? Y creo que hay algunas empresas aquí que por lo pronto, Gabriel Guzmán de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendio, ¿cómo me puedo unir? O sea, ahorita si quieren sigo leyendo, pero creo que hay mucho interés, ¿no? Sí, y qué bueno, porque está cumpliendo el propósito este panel. Y así como Viva tiene este propósito de desmitificar que es complejo poder colocar o acceder a un esquema de financiamiento y que los acompañan con este modelo 360, y lo cual celebramos, pues también los grupos de trabajo quieren desmitificar que puedes participar solamente cuando eres una empresa grande, ¿no? Sino que hay que entender que, y qué bueno que esté reaccionando la audiencia en participar, porque lo que quieren ser los grupos de trabajo es ese puente entre toda esta agenda internacional y el dueño de ese pequeño emprendimiento, mediano o grande, que está en cualquier parte del país. Entonces, pueden participar directamente poniéndose en contacto con nosotros en comunicación@Pacto Mundial y en este sentido van a poder ser canalizados con el grupo de trabajo o el de inversión sostenible o alguno de los otros 17 que existen para que puedan participar. Creo que la invitación y el mensaje que me gustaría dar es que tenemos que reconocer, asumirnos que las soluciones son locales. Esta gran agenda global es posible si se acciona desde lo local y es esa pequeña empresa la que puede conocer esta gran agenda internacional y entender cómo algunas buenas prácticas ya las está haciendo. Por ejemplo, cuando son solidarios con sus proveedores que no pueden recibir todo el dinero de algún otro proveedor y entonces tienen el flujo, pagan en tiempo y les ayuda a mantener ese suministro. Hay muchas buenas prácticas que ocurren a nivel micro y que están ya reflejadas en esa gran agenda internacional. Pacto Mundial es para todas las empresas. Pacto Mundial puede acompañar con su oferta de valor para que se institucionalicen estas lógicas de actuación que ya se tienen, solidarias, que observan el respeto al medio ambiente y cómo pueden fortalecerlas aún más.
Entonces, simplemente nos pueden contactar en nuestras redes sociales para poderles canalizar de la manera adecuada. Y me gusta pensar que las inversiones sostenibles son una gran oportunidad para que las empresas transformen sus modelos de negocio, como bien señalaba Joel, para darle esa viabilidad de largo plazo, construir ese escenario futuro y cómo los usuarios, los consumidores, tenemos la gran capacidad de hacer que esa empresa que está internalizando la agenda internacional, que está colocando mayor inversión, que está incrementando ese riesgo porque está apostando a internalizar, acelerando el paso, colocando un producto o un servicio en sintonía con los valores de la comunidad global, de Naciones Unidas, pues nosotros como usuarios, consumidores, podemos hacer que esas empresas prevalezcan. Al final, los criterios ESG me gusta verlos como la lógica en la que las empresas se entienden como parte de una comunidad global, donde dan resultados y reportan no solamente a sus inversionistas, sino a la comunidad global. Diferentes vías, los reportes, cómo están impactando en los ODS, la transparencia climática, todo con trazabilidad, con datos, que necesitamos madurar mucho en ese sentido, pero ahí tenemos la gran oportunidad. Todos como sector colaborando y me parece que son las acciones las que van convocando la participación de los distintos sectores de la sociedad. Los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales, el gobierno nacional. Si vamos liderando la conversación con acciones, eso va convocando la participación de todos los sectores. Muchísimas gracias. Un par de preguntas para ti. Primero nos pregunta José Luis Lizárraga. Desde el punto de vista de la demanda, ¿les parece importante mencionar que invertir en empresas ESG consiste en realizar inversiones de largo plazo y obviamente que generen rendimientos a largo plazo, como lo es en los endowments, por ejemplo, de Estados Unidos? Y la segunda tenemos un caso de Jorge Alcocer, que es director general de la AMG Desarrollos, en la cual nos dice que tiene un portafolio de vivienda con certificación Edge Advanced y se acerca a los bancos por financiamiento y en los bancos no hay productos y no hay respuestas. Nos pregunta si esto es solamente entonces para empresas que llegan al mercado. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que sí es un enfoque de largo plazo el que se tiene que estar haciendo cuando ves el tema ESG. Lo comentaba Joel muy bien, ¿no? Esa parte de la viabilidad de largo plazo, ¿no? Que realmente las empresas puedan existir. Y realmente, digo, lo pensé ahorita que también contestaba Odaracir, realmente no es un gasto, es una inversión que están haciendo las empresas hacia su viabilidad futura, ¿no? Realmente no lo puedes tú ver como que sí estás invirtiendo, es dinero que estás dando en este momento, definitivamente, no es gratis, ¿no? Pero alinearte te va a llevar a que en este mundo en el que el resto de las empresas se están alineando, si tú no te alineas, pues no vas a tener esa viabilidad futura. Entonces, definitivamente sí es un tema de largo plazo y por eso en las inversiones, por ejemplo, cuando tú inviertes en una acción, pues lo que estás buscando es una viabilidad futura, un aumento en las utilidades de la empresa en el largo plazo y una permanencia, ¿no? Que vaya ganando participación de mercado. Y realmente todos los objetivos que tenemos del Acuerdo de París realmente van en ese sentido, ¿no? Realmente todo lo que comentaba Carlos, ¿no? de todos los objetivos 2030, bueno, van en el sentido de largo plazo. No estamos pensando en 2023, estamos pensando en 2030, 2050. ¿No? Entonces, realmente, definitivamente, todo tiene que verse con una visión de largo plazo. Respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, digo, quizás una tristeza para que repiensen los mercados. Sí se puede, vénganse a los mercados. Exacto. Digo, sí, es triste que algunas empresas que están haciendo su tarea realmente no estén teniendo el acceso al financiamiento como debería ser. ¿No? Yo creo que esta concientización que estamos hablando, este tipo de mesas redondas, lo que busca es crear esa conciencia ante todos los diferentes participantes de la sociedad, ¿no? La banca también incluida, donde poco a poco va a tener que darle mayor peso a este tipo de prácticas de las empresas para poderles dar los préstamos y el financiamiento a tasas más competitivas o por lo menos abrirles el financiamiento, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo el trabajo, quizá no estamos ahí todavía, ¿no? Lo comentabas al inicio de esta mesa, pero vamos caminando, ¿no? Y poco a poco
vamos a tener mayores oportunidades para todas las empresas, no para las más grandes. Creo que eso es algo que debemos seguir trabajando para tener esa inclusividad dentro de las empresas, que no sean nada más las más grandes, que no sean las líderes, sino que permitan que las nuevas empresas, que las empresas chicas, que las empresas que tienen la vocación y las ganas de hacer las cosas bien, tengan ese acceso al financiamiento para poder ser competitivas y darnos a la sociedad mejores cosas. 100%. Y déjame nada más ir construyendo y abordando una pregunta. ¿Creemos que los unicornios en el futuro van a ser empresas que solucionen problemáticas ESG? Definitivamente. O sea, definitivamente el apetito de los inversionistas no es nada más para las empresas que, digamos, que ya están listas para llegar al mercado, sino desde el principio, desde la construcción y replanteamiento de cómo se evalúan las ideas y los proyectos y cómo se resuelven las problemáticas. Y si el inversionista tiene una tesis de inversión enfocada a resolver problemáticas ESG, desde ahí tiene que venir la consecución de los proyectos que se van a tener en el futuro, ¿no? Y por supuesto estas empresas van a ser unicornios y llegarán a los mercados porque, como comentamos en un momento, es parte ya del core. O sea, no veo ya a empresas que no pasen por este filtro y por este lente de los inversionistas. Y creo que eso es desde la creación, ¿no? Desde el mero principio, ¿no? Voy a hacer una pregunta un poco, con esa voy a acabar porque sé que estamos en tiempo, pero me la preguntaron ya 3 veces. La reforma eléctrica va a tirar los esfuerzos que hemos hecho en términos de emisiones y la huella de carbono. ¿Qué está pasando en este país? O Brasil. Bueno, una pregunta muy pertinente con la coyuntura del país. Sí, la respuesta sencilla es sí. Hay un estudio ya del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que es una dependencia del Departamento de Energía de Estados Unidos, en donde es muy claro el dato. De aprobarse la reforma en los términos en los que está, se estaría incrementando en 62.5% las emisiones de dióxido de carbono y tendrías 65% más emisiones contaminantes de las que ya estás comprometido internacionalmente bajo el Acuerdo de París como país, como México. México está comprometido de aquí a 2030 a bajar solo por generación eléctrica 31% de emisiones. Tú te estarías yendo al otro lado totalmente de eso. No hay manera de que con esta reforma puedas alcanzar las metas. Ya de por sí están difíciles las metas con las acciones que se han venido tomando. Esto te llevaría totalmente para atrás y no habría dinero que alcance. La Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad para invertir en infraestructura y se necesitan en los siguientes 10 años 840,000 millones de pesos para poder alcanzar las metas que tenemos con el Acuerdo de París. No habría forma, te tumbaría todo el esfuerzo. Pues ahí está, señores. El reto es importantísimo y yo creo que con eso me gustaría cerrar con ustedes una vuelta. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué mensaje le quieren dejar a la gente que nos está escuchando? Y un mensaje pues, positivo, alentador de lo que vemos hacia adelante. Pues yo creo que lo primero es este tema de demanda, ¿no? Que todos nos sumemos en donde cada uno de nosotros podemos ir agregando y generando un cambio desde el punto de vista de qué tipo de activos compramos, ¿no? Qué tipo de bienes y servicios adquirimos y cómo educamos a todas las personas con las que interactuamos en el día a día para que generemos esta conciencia, para que todos sumemos esfuerzos y que empecemos a acelerar. Ya hay un gran inicio, esto sirve como detonadores de cambios desde el punto de vista de inversión sostenible, pero necesitamos acelerarlo. Y para acelerarlo, creo que tú mencionabas cuando arrancamos, es la suma de todos nosotros, en todos los aspectos en los que operamos, tanto en nuestras vidas profesionales, como en nuestras vidas de inversionistas, como en nuestras vidas personales, ¿no? Y educar a nuestros, ¿no?, papás, hijos, primos, vecinos, de qué es el deber ser para que esto tenga un impacto en el mediano o largo plazo. Gracias. José Luis.
Yo lo pondría en dos segmentos. Primero, para las empresas que realmente se den cuenta que efectivamente son inversiones las que están haciendo en el sentido ASG, que realmente no están gastando, sino realmente invirtiendo en su futuro, están invirtiendo en una mejor sociedad, en un mejor planeta, para que nuestros hijos vivan mejor y tengan esa posibilidad de ver árboles y de tener una vida normal, llamémosle, ¿no? Entonces, creo que es importante transmitirles eso a las empresas, que esto sí es muy relevante, que los va a llevar a mejores tasas de financiamiento. Y por otro lado, para el inversionista, para la gente, que se dé cuenta también que vemos todo un mundo de diferentes empresas buscando el beneficio colectivo, ¿no? Buscando realmente empatar nuestro yo inversionista, como comentaba ahorita Joel, ¿no? Tu personalidad como inversionista con tu personalidad en el resto de tus actividades, ¿no? Y que realmente sí estamos buscando que las empresas en las que se están haciendo las inversiones vayan de acuerdo a los valores con los que uno está viviendo. Muchas gracias. Ahora sí. Pues bueno, yo primero quiero nada más agradecer rápido a Álvaro Vértiz de BlackRock, que no pudo estar hoy con nosotros, por toda la conducción que ha tenido de este grupo de inversión sostenible y todo lo que se está haciendo. Obviamente agradecerles a Viva por este espacio y por participar en el grupo de inversión sostenible. Y más allá de eso, por todo lo que están haciendo en el mercado de valores. Pero eso siempre lo digo. Pues yo lo que quisiera ver, ojalá, es que nos empecemos ya a cambiar el chip, como sociedad y como sector empresarial. Y que entendamos que si queremos realmente un país viable y un país sostenible en el concepto más amplio, pues ya tenemos que empezar nosotros a contribuir. Carlos, te dejo para que cierres bien. Pues también agradecer la invitación, el espacio de compartir tan interesante conversación y decirle a la empresa que nos esté escuchando, no importa el tamaño, no importa en dónde esté ubicada. Si esta empresa cree que es necesario construir una sociedad, un mundo más justo, donde nadie se quede atrás, donde se apueste a la sustentabilidad, oportunidades para todas las personas, igualdad de género, donde haya respeto, haya cultura de paz, pues decirle que la buena noticia es que ya existe una gran plataforma donde podemos encontrarnos todas estas empresas que creemos en lo mismo, que son los grupos de trabajo, que estamos actuando, que estamos trabajando todos los días a favor de los objetivos de desarrollo sostenible, que estamos conscientes que la pandemia comprometió los avances que se habían tenido del 2015 al 2020 y que hay que reforzar el paso. Y esa es la gran convicción que se tiene en este grupo de empresas. Estamos en esta década de la acción. Estamos enfocándonos en detonar esas acciones en el territorio, en transformar los modelos de negocio y que las puertas de los grupos de trabajo están abiertas, las de el Consejo Coordinador, me atrevo a decir, ¿verdad, Odrasir? Y evidentemente de Pacto Mundial, con una gran oferta para acompañar de la mano, con una capacidad técnica construida desde Pacto Mundial, para que esas empresas puedan dar esos pasos con certeza, transitando a esta Agenda 2030. Ese es el mensaje. Todos podemos hacerlo, no importa en dónde estemos, hay que lograrlo todos los días. Finalmente, la sustentabilidad me gusta decir que la sustentabilidad es una reflexión continua y es un actuar constante, porque todo el tiempo tenemos que estar informándonos, aprendiendo, repensando lo que estamos haciendo, pero siempre accionándolo. Gracias. Y yo creo que yo nada más concluir con que esto lo tenemos que ver desde dos perspectivas, ¿no? El presente y el futuro. O sea, el presente, México es un país que tiene un enormes capacidades de recursos naturales, es un país riquísimo que puede generar tantísimas oportunidades en términos de creación de empleo, de cómo potenciar a las empresas que ya existen, ¿no? Para darles nuevas alternativas de crecimiento y atraer capital. Y de visión de futuro, ¿qué queremos para nuestro país, para nuestras generaciones que siguen, para nuestros hijos? Tenemos que construir hoy lo que queremos que ellos vivan. Entonces, tenemos que verlo desde estas ópticas. O sea, estamos hoy en el momento perfecto para decir, hoy, ¿cómo queremos
que sea el mundo en 15, 20 o 30 años, empezando por nuestra comunidad y nuestras decisiones tan pequeñitas como parezcan. Esta grabación va a estar en YouTube para que todos puedan accederla. Y les agradezco enormemente este espacio. Ha sido realmente enriquecedor escucharlos a todos y ver que este grupo traemos una misión, pues una dirección, pues que todos estamos siguiendo pues con todo el compromiso y con toda la energía, y les agradezco enormemente. Gracias a todos por haberse conectado.